A las 6:37 de la mañana del 7 de enero de 2026, Miguel Indurain exhaló su último aliento rodeado por Marisa y por sus hijos, Miguel y John. No hubo cámaras ni discursos. Solo una familia agotada, una habitación convertida en unidad de cuidados intensivos, y el silencio de un hombre que había hecho del silencio su forma de vivir. Marisa confirmó que Miguel ya no sufría, y que el campeón había partido en paz. España recibió la noticia como si se hubiera apagado una parte de su memoria. Miguel Indurain no era únicamente el ciclista navarro que había ganado 5 veces el Tour de Francia. Era la imagen de la resistencia, la disciplina y la serenidad. Pero la batalla que terminó venciéndolo no ocurrió sobre una bicicleta. Fue una enfermedad degenerativa que avanzó en secreto y le arrebató la movilidad, la voz, la capacidad de tragar y finalmente el reconocimiento de los rostros que más amaba. Todo había comenzado en la primavera de 2025 durante una entrevista informal en Pamplona. Algunos periodistas notaron que Miguel estaba pálido y mucho más delgado. Su rostro conservaba la misma amabilidad de siempre, pero su cuerpo parecía cansado. Cuando le preguntaron si se encontraba bien, respondió con una sonrisa y atribuyó su estado al estrés de los compromisos sociales y empresariales. Nadie imaginó que detrás de aquella explicación sencilla se escondía el principio del final. Marisa fue la primera en comprender que no era una fatiga pasajera. Miguel ya no tenía fuerzas para las caminatas familiares. Se cansaba al jugar con sus nietos y pasaba noches enteras sin dormir. Algunas mañanas despertaba confundido y con dificultad para mantener el equilibrio. Sin alarmar todavía a sus hijos, Marisa abrió un diario y comenzó a registrar síntomas, caídas, noches de insomnio y cada cambio que observaba. Durante el verano de 2025 la pareja viajó discretamente a Barcelona. Evitaron hospitales conocidos y eligieron una clínica privada. Allí, Miguel fue sometido a exámenes neurológicos, estudios de movilidad y pruebas genéticas. Después de semanas de incertidumbre, llegó el diagnóstico. Según el relato de la familia, padecía una forma agresiva de parálisis supranuclear progresiva, una enfermedad neurodegenerativa poco frecuente que afecta el equilibrio, el movimiento de los ojos, la coordinación, la capacidad de hablar y la deglución. El médico explicó que no existía una cura capaz de detener el proceso. Podían aliviar síntomas y adaptar la vivienda, pero la enfermedad seguiría avanzando. Marisa sintió que el suelo desaparecía. Miguel escuchó en silencio, tomó la mano de su esposa y recurrió a una referencia a Alpe d'Huez. Si había podido subir aquella montaña, dijo también, intentaría bajar esta cuesta. Era su manera de protegerla cuando ambos comprendían la gravedad del diagnóstico. El deterioro avanzó con una velocidad inesperada. En cuestión de semanas, Miguel pasó de caminar con dificultad a necesitar ayuda para levantarse, vestirse y desplazarse dentro de la casa. Sus movimientos se volvieron lentos. El equilibrio fallaba. Las palabras comenzaron a salir con esfuerzo. Marisa se mantenía a su lado, pero cada día descubría una pérdida nueva. La enfermedad no se llevaba todo de una vez. Lo hacía por etapas, obligando a la familia a despedirse de una parte de Miguel antes de perder la siguiente. Los Indurain tomaron entonces una decisión difícil. No revelarían el diagnóstico. Miguel siempre había protegido su intimidad y quería conservar esa dignidad hasta el final. Los hijos aceptaron aunque sabían que el silencio aumentaría la presión. Algunos amigos cercanos fueron informados bajo estricta confidencialidad. Pedro Delgado y Abraham Olano expresaron su deseo de visitarlo, pero la familia limitó los encuentros. No querían convertir la casa en un desfile de despedidas, ni exponer a Miguel a emociones que ya no podía manejar. La casa se transformó en un santuario de recuerdos. Marisa reunió fotografías, videos de sus grandes etapas y cartas enviadas por admiradores. Miguel ya no siempre podía responder, pero a veces sus ojos se llenaban de lágrimas. Aquella emoción demostraba que todavía escuchaba y que detrás del deterioro permanecía el hombre admirado por millones. En octubre de 2025, Miguel tomó una decisión que sorprendió incluso a los médicos. Quiso asistir a una gala benéfica del ciclismo en Bilbao. Marisa trató de convencerlo de que no era necesario. Él insistió.
Quería presentarse una vez más ante el público no para explicar su enfermedad, sino para apoyar una causa vinculada al deporte que había marcado su vida. Miguel entró ayudado por un bastón y acompañado por Marisa. Caminaba despacio y su cuerpo ya no tenía la firmeza del campeón que dominó las montañas. El público se puso de pie y lo ovacionó durante más de 5 minutos. Miguel intentó sonreír mientras Marisa lloraba discretamente. Casi nadie conocía la magnitud de la enfermedad. Aquella fue su última aparición pública. Después del acto, varios periodistas se acercaron para pedirle declaraciones. Miguel apenas pudo asentir con la cabeza. Marisa pidió comprensión y lo acompañó hasta una zona privada. Aquella noche, detrás del escenario, la familia entendió que no habría otra aparición. El esfuerzo lo había dejado agotado y durante los días siguientes su estado empeoró. Primero perdió la capacidad de hablar con claridad. Después, la de tragar sin ayuda. Más tarde comenzó a confundir los rostros. En una entrada del diario escrita en noviembre de 2025, Marisa anotó que Miguel la había mirado como si fuera una enfermera. Ella le cambió la camisa, acomodó las sábanas y salió de la habitación para llorar en silencio. No quería que sus hijos la vieran derrumbarse. Tampoco quería que Miguel, incluso sin reconocerla, percibiera su desesperación. Miguel y John propusieron trasladar a su padre a una residencia especializada, pero Marisa se negó. Decidió cumplir hasta el final la promesa que había hecho al casarse. Contrató enfermeras de confianza, instaló equipos médicos y convirtió la habitación matrimonial en una unidad de cuidados intensivos, improvisada, llena de monitores, medicamentos y turnos de vigilancia. En diciembre de 2025 ocurrió una de las visitas más importantes. El hermano mayor de Miguel, con quien llevaba tiempo distanciado por una disputa relacionada con la herencia de sus padres, llegó a la casa. Los dos estuvieron solos aproximadamente 1 hora. Nadie supo qué se dijeron. Cuando el hermano salió, Marisa entró y encontró lágrimas en los ojos de Miguel. Ella comprendió que aquella conversación había cerrado una herida que llevaba años abierta. Miguel no quería marcharse sin reconciliarse con su propia historia. Las semanas finales fueron cada vez más difíciles. La respiración se volvió irregular. La comunicación se redujo a miradas y pequeños movimientos. Los hijos se turnaban para acompañarlo. Marisa dormía poco y permanecía atenta a cualquier cambio. En la madrugada del 7 de enero de 2026, el equipo médico avisó que el final estaba cerca. La familia se reunió alrededor de la cama. A las 6:37, Miguel dejó de respirar. La noticia recorrió España en minutos. Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida. Según el relato, el gobierno decretó un día de duelo nacional y se preparó un homenaje en Navarra. Sin embargo, la familia rechazó convertir el cuerpo de Miguel en el centro de una ceremonia pública. Marisa cumplió su última voluntad. Él quería un entierro íntimo, sin micrófonos, sin cámaras, y con la montaña al fondo. El 10 de enero de 2026 se celebró el funeral en Villava. El féretro, cubierto con una sencilla bandera de Navarra, fue llevado por Miguel y John. Marisa caminó detrás, vestida de negro. No hubo cámaras, música ni discursos oficiales. Uno de los nietos leyó un poema titulado El silencio de los campeones. Al terminar se escucharon aplausos tímidos, una despedida digna para un hombre que nunca necesitó ruido. 4 días después del fallecimiento, Marisa regresó a la habitación para ordenar las pertenencias de Miguel. Entre libros, fotografías y objetos personales, encontró una caja de madera con una cerradura antigua. No recordaba haberla visto antes. Dentro había más de 30 cartas escritas a mano, envueltas en papel de seda y sujetas con un lazo rojo desgastado. Cada sobre llevaba un nombre. Marisa, Miguel hijo, John, los nietos, algunos amigos, varias personas desconocidas para la familia. También había una carta dirigida a España y otra sin destinatario. Marisa abrió primero la carta que llevaba su nombre. Las primeras líneas la obligaron a sentarse. Miguel le decía que, si estaba leyendo aquellas palabras, era porque él ya no estaba a su lado. Reconocía haber sido un hombre de silencios, de esfuerzos físicos y de metas cumplidas, pero admitía que había fallado en algo esencial: hablar con ella desde el alma.
Le confesaba que la había amado cada día, incluso cuando no lo decía, cuando el cansancio lo volvía distante y cuando el orgullo le impedía pedir perdón. Sabía que sus ausencias le habían causado dolor. Sabía que durante los años de gloria, Marisa había sostenido el hogar mientras él recorría Europa. Le agradecía que no se hubiera rendido, y terminaba con una promesa. La esperaría en la cima como en las etapas que habían definido su vida. Marisa lloró durante horas. Aquella carta era la explicación que había esperado durante más de 3 décadas. Durante las semanas siguientes, abrió los demás sobres. Descubrió el miedo de Miguel a ser olvidado, la culpa por no haber estado siempre presente como padre, el arrepentimiento por la distancia con sus hermanos, y la sensación de que la fama le había dado gloria, pero también le había quitado tiempo e intimidad. La carta dirigida a Miguel, el hijo mayor, hablaba del peso de crecer bajo la sombra de un campeón. Miguel padre reconocía que quizá lo había empujado hacia un camino que no deseaba. Le pedía que no intentara convertirse en una versión mejorada de él. Quería que viviera para sí mismo, y que fuera un hombre libre de comparaciones. A John, el hijo menor más rebelde y artístico, le escribió con admiración. Le confesaba que envidiaba su valentía para rechazar las expectativas y mantenerse lejos del ciclismo. John había soportado preguntas, presiones y críticas por no seguir el camino de su padre. Miguel le aseguró que aquella decisión no lo decepcionaba. Al contrario, demostraba una libertad que él mismo nunca había sentido. Cuando los 2 hijos leyeron sus cartas, comprendieron que el mito finalmente les hablaba como padre. Uno de los sobres llevaba un nombre desconocido. Clara. La carta estaba fechada en 1987 y hablaba de una relación breve anterior al matrimonio. No revelaba una vida paralela, sino una despedida pendiente. Miguel agradecía a Clara lo vivido y pedía perdón por haber desaparecido cuando llegó la fama. Aclaraba que su destino, su hogar y su vida estaban con Marisa. Al leerla, Marisa no sintió celos. Sintió que estaba conociendo al hombre que existió antes del ídolo. Comprendió que Miguel había guardado recuerdos, culpas y despedidas sin resolver, no por falta de amor, sino por su incapacidad para hablar de aquello que lo hacía vulnerable. La carta dirigida a España fue una de las más impactantes. Miguel hablaba del precio de la fama y de la responsabilidad de convertirse en símbolo de un país. Agradecía los aplausos, la gloria y el respeto, pero advertía que los ídolos también tienen miedo, dudas y heridas. Pedía que las nuevas generaciones aprendieran que fallar forma parte del camino, que retirarse no significa perder, y que el silencio puede ser una forma de gritar. Con el consentimiento de la familia, la carta fue entregada a la fundación vinculada a su nombre y posteriormente difundida. Las reacciones fueron inmediatas. Deportistas, periodistas y ciudadanos compartieron experiencias personales inspiradas por aquellas palabras. Miguel, incluso después de morir, continuaba enseñando una lección que nunca había explicado durante su carrera. La grandeza no consiste en parecer invulnerable, sino en reconocer la propia fragilidad. Los hijos consideraron publicar una parte de las cartas en un libro. El proyecto recibió el título provisional de Cartas desde la Cima y se planteó para finales de 2026. La intención no era explotar el nombre de Miguel, sino construir un legado emocional con cartas, fotografías inéditas, notas personales y testimonios de quienes lo habían conocido lejos de las cámaras. Los escritos también revelaron heridas ocultas. Uno de los nombres repetidos era Pedro Delgado. Frente al público existía respeto, pero Miguel confesaba una distancia nunca resuelta. Reconocía la ayuda recibida en sus primeros años, aunque le reprochaba haberse apartado cuando los triunfos de Indurain comenzaron a ocupar todo el foco. El periodista Carlos Arribas había percibido aquella transformación. Pedro era más expresivo y mediático. Miguel era reservado. A medida que las victorias de Indurain crecieron, las bromas y la complicidad desaparecieron. No hubo un enfrentamiento público, pero la relación terminó convertida en una cordialidad fría. Después de la retirada, Pedro siguió apareciendo en televisión mientras Miguel se alejaba de la exposición. Otro nombre mencionado en los documentos era el doctor Nicolás Terrados, médico deportivo relacionado con Banesto durante los años de mayor éxito.
Miguel escribió que muchas veces se había sentido tratado como una máquina. Según sus notas, el objetivo siempre era la siguiente etapa, el siguiente esfuerzo y el siguiente resultado. Los dolores eran evaluados desde el rendimiento, pero casi nadie preguntaba cómo se encontraba por dentro. En varias páginas, Miguel expresó la sospecha de que algunos síntomas podrían haber aparecido años antes. No afirmaba que un diagnóstico temprano hubiera cambiado el desenlace, pero lamentaba que sus señales se redujeran al cansancio, al estrés o al desgaste físico. Una de sus reflexiones más duras decía que quizá alguien habría entendido lo que venía si hubiera escuchado más allá del músculo. También aparecía una herida relacionada con la filtración de documentos médicos a la prensa en 1996 después de su retirada del Tour. Miguel estaba convencido de que alguien del entorno del equipo había entregado información confidencial. Nunca reveló el caso porque no quería dañar la imagen del ciclismo español. Sin embargo, el episodio lo persiguió durante años. Murió sin saber quién lo había traicionado y con la sensación de haber confiado demasiado. Su relación con muchos antiguos compañeros tampoco sobrevivió al paso del tiempo. Cuando dejó de pedalear, Miguel varias escribió personas que dejaron de llamar. Comprendió que algunas relaciones que consideraba amistades eran solo una convivencia impuesta por la carretera, los hoteles y la competición. Hubo excepciones, como Jesús Montoya y Chente García Acosta, pero la mayoría de los vínculos se apagó. En una carta dirigida a un joven ciclista navarro, Miguel resumió todo lo que había aprendido. Le dijo que ganar era hermoso, pero no suficiente. Le aconsejó cuidar la familia y la salud. Le pidió que nunca cambiara abrazos por trofeos, porque los trofeos no regresan cuando uno los necesita. Era la confesión de un campeón que había conquistado las cimas más importantes, pero que en sus últimos años entendía el precio de cada ausencia. Cuando algunos fragmentos fueron compartidos con medios seleccionados, Pedro Delgado evitó pronunciarse. Nicolás Terrados declaró que no había conocido la gravedad de la dolencia y se mostró afectado por las palabras. Melcior Mauri y Tony Rominger expresaron admiración y sorpresa. Paloma del Río resumió el impacto al señalar que incluso los héroes sufren, y que en ocasiones la traición más dolorosa no viene del enemigo, sino del amigo que no estuvo cuando era necesario. Una semana después del entierro, se organizó un homenaje nacional en el velódromo Palma Arena. Miles de personas asistieron. Se proyectaron victorias, escenas familiares y entrevistas antiguas. Paloma del Río condujo el acto. Al final se guardaron 5 minutos de silencio, uno por cada Tour de Francia ganado, y después el público aplaudió de pie durante otros 5. La noticia también provocó reacciones internacionales. La Unión Ciclista Internacional lo definió como una leyenda serena y un símbolo de resistencia. Greg LeMond escribió un mensaje de respeto. Chris Froome publicó una imagen con el dorsal 51, asociado en el relato con el primer Tour ganado por Miguel. En Colombia, Italia, Francia y Bélgica se realizaron minutos de silencio en competiciones locales. El Tour de Francia anunció que una futura etapa reina llevaría su nombre. Antes de morir, Miguel había dejado instrucciones para ampliar la labor de su fundación. Desde enero de 2026, el proyecto debía apoyar no solo a jóvenes ciclistas navarros, sino también programas de detección temprana de enfermedades neurodegenerativas en atletas retirados, becas para hijos de deportistas fallecidos, y un archivo histórico con cartas, fotografías y objetos donados por la familia. Cuando la fundación reabrió sus puertas, cientos de personas acudieron a la exposición Cartas desde la Cima. Los visitantes no encontraron únicamente recuerdos de un campeón. Encontraron las dudas, los remordimientos y las palabras de un hombre que había hablado poco durante toda su vida y que finalmente utilizó el papel para decir lo que no había podido pronunciar. Marisa decidió escribir: Miguel, mi amor silencioso, para contar la enfermedad, la vida familiar y el significado de las cartas. Durante años había creído que el ciclismo le robaba a su marido. Después comprendió que Miguel le había devuelto su voz mediante aquella despedida escrita. Confesó que cada mañana seguía colocando una taza de café frente a su silla vacía, no porque esperara su regreso, sino para continuar hablando con él. En Villava, las escuelas dedicaron jornadas a recordar su vida. Los niños escribieron cartas.
Los jóvenes ciclistas pintaron murales. Se propuso cambiar el nombre de la plaza principal y construir una escultura. La figura no mostraría a Miguel sobre una bicicleta sino de pie, saludando con la serenidad de siempre. Sus vecinos querían recordar no solo al campeón, sino al hombre que seguía saludando después de haber conquistado el mundo. Dentro de la caja quedaba una carta sin fecha ni destinatario. Miguel agradecía a quienes habían formado parte de su vida, por el respeto, los aplausos y por no exigirle explicaciones. Escribió que no era necesario hablar fuerte para ser escuchado. Aseguró que había vivido en calma en familia y sobre una bicicleta. Pedía que no lo lloraran demasiado y que siguieran pedaleando. Así terminó la historia de Miguel Indurain según las páginas, cartas y testimonios reunidos en este relato. No terminó con una caída en una carrera, ni con un último sprint, ni con una derrota frente a otro campeón. Terminó en una habitación silenciosa, acompañado por una mujer que se negó a abandonarlo, por 2 hijos que finalmente escucharon la voz íntima de su padre, y por una nación que comprendió que la mayor grandeza de Miguel no estaba únicamente en sus 5 tours. Su enfermedad le quitó la independencia, el movimiento y la palabra. Pero no pudo borrar su memoria. Las cartas revelaron al hombre que existía detrás del mito. Un hombre con miedo al olvido, con culpas familiares, con amistades rotas, con heridas nunca cerradas, y con un amor que casi siempre expresó mediante actos en lugar de palabras. Miguel había pasado la vida dominando el esfuerzo, midiendo cada movimiento y soportando el dolor sin quejarse. En sus últimos meses ya no pudo controlar su cuerpo, pero todavía pudo decidir cómo despedirse. Eligió la intimidad, eligió escribir, eligió pedir perdón, agradecer y cerrar los círculos que permanecían abiertos. Por eso su legado no quedó limitado a las carreteras de Francia, ni a los trofeos guardados en una vitrina. Quedó en el consejo dirigido a un joven ciclista, en la reconciliación con su hermano, en las cartas para sus hijos, en la confesión a Marisa y en la última petición a quienes lo admiraron. No cambiar los abrazos por los trofeos, no confundir el silencio con ausencia, no exigir perfección a los ídolos, y continuar pedaleando incluso cuando la montaña parece no tener fin.